Dame un segundito, denme por aquí. Recuerden que la dinámica es como la que ya hemos desarrollado en las anteriores clases. Yo voy desarrollando la clase, ¿no? Cada una de las presentaciones que he preparado para hoy. Y tengo también algunos ejemplos, participamos por el chat. Si tenemos consultas, las puedo ir viendo. Recuerden que yo estoy actualmente, no los puedo ver, o sea, no puedo ver sus iconos, ¿no? Porque verlos no puedo. Así que preguntas, consultas, yo las voy a absolver al final de la clase, ¿ya? Vamos a tratar de que esta clase sea súper dinámica, entendible, pero también me quede tiempo para absolver sus consultas, ¿ya? Y recuerden también que si no tenemos mucho tiempo para las preguntas, pueden dejarme igual sus preguntas de forma directa en el perfil de LinkedIn que al final siempre les comparto, ¿ya? Para que no se queden con ninguna duda, porque la idea es que todos aprendamos y estemos en constante desarrollo, porque yo no solamente les doy la clase, sino también aprendo de muchas de sus preguntas y la retroalimentación es conjunta. Así que nada, vamos a empezar el día de hoy. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este módulo 4, ya impresionante que se hayan pasado 3 clases, yo las he pasado de maravilla, espero que ustedes también aprendiendo muchísimo. Y hoy vamos a ver un tema fundamental, ya que es la seguridad, salud y prevención de riesgos en el trabajo. De hecho, hablar de seguridad y salud ocupacional no es solo cumplir una norma o un requisito legal, ¿ya? Sino que es hablar de la protección de la vida, de la salud y la dignidad de las personas trabajadoras. Recordemos que detrás de cada puesto de trabajo, como les he dicho en anteriores ocasiones cuando hemos desarrollado los módulos, también hay seres humanos con familias, seres humanos con sueños, con proyectos. Cada uno de nosotros tiene un proyecto, tiene un sueño que está alineado a nuestra vida profesional, o de repente tal vez no, pero igual tenemos un propósito. Y cualquier accidente, enfermedad ocupacional, no afecta solamente al trabajador, sino también a su entorno. Entonces, en el Perú nosotros de manera muy, muy macro, les voy a ir comentando que nosotros contamos con un marco normativo robusto, como la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ya, me parece que tengo por aquí, escuché un cling, una manita levantada, creo que no. Ya, perfecto. Entonces, volviendo, buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Tenemos nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, por supuesto, que establecen obligaciones claras para los empleadores y derechos irrenunciables para los trabajadores. Estas normas no buscan burocratizar, esa no es la idea, ya, sino que la finalidad de esto es crear una verdadera cultura de prevención dentro de las organizaciones. Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar sobre cómo la seguridad y la salud en el trabajo no son un gasto para la empresa, como normalmente cuando hablo con las empresas sobre ese tema piensan que es un gasto, porque tienen que invertir en la protección y la salud o prevención de riesgo de sus trabajadores, sino una inversión. Ya veámoslo como una inversión estratégica que genera diferentes puntos. Productividad, confianza, sostenibilidad. Una empresa que cuida a sus trabajadores es una empresa que crece con bases sólidas. Durante la sesión vamos a revisar contextos, conceptos esenciales, obligaciones por parte del empleador, derechos por parte del trabajador, así también como algunos casos prácticos que nos van a ayudar a entender cómo se aplican estas normas en la realidad y también a analizar cómo las responsabilidades legales que pueden derivarse de un incumplimiento existen, ¿no? Vamos a revisar un caso también de responsabilidad penal en cuanto a la seguridad y salud, y también lo más importante que son los mecanismos de prevención que la ley promueve. Entonces, antes de iniciar, y por supuesto de ver el objetivo de la clase, que ustedes lo conocen de maravilla, yo sé que lo han estado implementando en cada uno de los módulos y en su examen, que yo sé que todos se van a sacar un 20. La prevención es responsabilidad de todos. El empleador, si bien es cierto, tiene el deber de implementar sistemas de gestión, los trabajadores también tenemos el deber de cumplir con las medidas y participar activamente en la creación de un entorno seguro y saludable, ¿ya? Entonces, yo los invito a que
cuestionen, por supuesto, y aprendan todo lo que vamos a revisar el día de hoy, y que también se mantengan muy activos en el chat, porque probablemente les haga algunas preguntas que sí necesito que me den una mano, me ayuden contestándolas, y de repente podamos generar eso tan rico que es el debate, ¿ya? Muy bien, la base legal. En materia de seguridad y salud en el trabajo, por sus siglas SST, todo lo que vamos a revisar tiene un sustento normativo sólido en el Perú. De hecho, es importante no solo conocer las obligaciones prácticas, sino también identificar en qué norma se encuentra cada disposición, porque eso nos da respaldo técnico y legal frente a cualquier inspección o eventual controversia. Recuerden que la SUNAFIL inspecciona este punto con bastante exhaustividad. De hecho, hace poquito nomás estuvieron fiscalizando el tema del delegado o comité en seguridad y salud. Entonces, en primer lugar, tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que constituye la norma marco, digamos. Esta ley reconoce, dentro de muchísimas cosas, el derecho de todo trabajador a laborar en condiciones de seguridad y salud adecuadas, y también establece el deber de prevención para los empleadores, que lo vamos a revisar en breve. Luego también tenemos el reglamento de la norma, que desarrolla de manera mucho más detallada. Recuerden que el reglamento siempre tiene los ítems mucho más exhaustivos para que podamos tener en cuenta todo lo que tenemos que revisar al momento de ver temas de seguridad, y en general, en realidad, siempre lo que prima es, más allá de la ley, el reglamento de la ley. Y este decreto supremo, donde está su reglamento, desarrolla de manera eh, detallada la implementación de sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, señalando obligaciones, señalando, digamos, funciones y procedimientos, protocolos sobre todo, en temas de SST. También contamos con algunas normas complementarias, como lo son las resoluciones ministeriales, que en este caso es la 050, que aprueba formatos referenciales. No se tienen que hacer tal cual está en este formato, sin embargo, es una referencia de documentos para la gestión preventiva, y la resolución ministerial 375 ya nos explica todo lo que tiene que ver en temas de prevención de riesgos musculoesqueléticos, que es la norma técnica de ergonomía. Recuerden que la ergonomía ustedes la están aplicando en este momento a 100%, ¿ya? Yo también, porque probablemente estén sentados escuchándome, algunos están con el teléfono de seguro, ¿no? Escuchándome, por supuesto, pero recuerden que ergonomía, lo vamos a revisar, por supuesto, más adelante, es cómo estás en este momento con tu postura, ¿no? Estás sentado de forma, de repente, que tu postura no es la correcta, ¿no? Entonces, esta norma técnica de ergonomía también nos habla mucho acerca de los riesgos ergonómicos que tenemos dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos algunas otras resoluciones ministeriales, que es simple, la 245 y la 312. En principio, la 245 regula el procedimiento para la elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una pieza clave en la participación activa de los trabajadores, y también el tema del cumplimiento por parte de la SUNAFIL, ¿ya? Porque a SUNAFIL le encanta investigar e inspeccionar sobre este punto en específico. Y la resolución ministerial 312 ya aprueba el documento técnico de protocolos de exámenes de médica ocupacional, ¿no? Que garantiza nuevamente la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera preventiva. Entonces, como vemos en macro, la seguridad y salud en el trabajo no es solo un principio general, sino un conjunto articulado de normas que buscan proteger la vida, la salud y el bienestar de quienes forman parte de una organización. Conocer todo esto, chicos y chicas, nos permite aplicar correctamente la norma, pero sobre todo prevenir riesgos y evitar sanciones. Por un lado, prevenir riesgos de las multas, por supuesto, pero también la vida de cada uno de nuestros trabajadores, de situaciones que probablemente algunas ya no tengan solución o no tengan remedio. ¿Ya? Entonces, siempre piensen en eso. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, es algo que a veces no se puede cuantificar, como lo es el tema de la vida, ¿ya? Eh,
la historia en el mundo, rápidamente, todo tiene historia. Recuerden que me encanta contarles desde los antepasados qué sucedió, por qué se dio. Lo hemos visto en todos los módulos y este no va a ser la excepción, ¿ya? La seguridad y salud en el trabajo puede parecer, si bien es cierto, un tema moderno, ¿ya? Pero en realidad su historia se remonta a miles de años. Y tengo por ahí una manito levantada, creo. Vamos a ver, creo que por ahí. Ocinermin tiene que ver con lo que es minero, ¿ya? Todo lo que es técnico de minería es lo que es Ocinermin. A ver, denme un segundito, por favor. Un minutito. Un minutito, denme. Ahorita ya, chicos, perdón. Pensé que era una llamada urgente, pero no, todo bien. A ver, entonces, volvemos a miles de años, ¿ya? Y quiero que lo vean quiero que vean ese gráfico como una línea de tiempo donde la humanidad fue aprendiendo, muchas veces a partir del dolor y de los errores. Como ustedes habrán podido ir viendo, hemos tenido que pasar situaciones que nos han conllevado a vivir la actualidad que tenemos en nuestra sociedad. Y de hecho, en la antigüedad, por ejemplo, llega el Código de Hammurabi, todos conocemos el Código de Hammurabi, en el año 2000 antes de Cristo, se establecía normas para proteger a los trabajadores. Más adelante, eh, Plinio el Viejo, como ustedes ven ahí, en el siglo I recomendaba a los mineros, ¿no? A los que trabajaban en minas, usar mascarillas hechas con vejigas de animales para proteger desde el polvo tóxico. Desde ahí, de forma digamos, básica, simple, se trataba ya de proteger a las personas que trabajaban con algo que podía hacerles daño a la salud. Y luego traemos ya a colación a Galeno, que en el siglo II describe los riesgos de exposición a sustancias peligrosas, ¿no? Digamos, se conoce que había un riesgo más allá con el tema de sustancias peligrosas que podrían hacernos daño a nosotros como seres humanos. Esto nos demuestra algo muy sencillo, que incluso entonces, en ese tiempo, que es muchísimo tiempo, la gente sabía que trabajar podía enfermarte si no había cuidado. Eso nos trae, digamos, la antigüedad, ¿no? Esa idea de forma macro. Ahora, luego, nos vamos a la Edad Media, donde aparecen ya registros como los de Ellenboom en 1473. ¿Qué nos dice? Bueno, en este tiempo ya nos hablaban de vapores peligrosos o los escritos de Paracelso en el siglo XVI que relacionaban el trabajo con la salud. Es decir, ya había una conciencia nuevamente creciente de que el trabajo podía generar no solamente enfermedades, ¿no? Como lo que conocemos actualmente como enfermedades ocupacionales, sino también ya podía generar algún tipo de enfermedad que podía tener una acción o un accidente, si no lo, digamos, prevenías correctamente. Si nos vamos a la revolución industrial que ya hemos visto a lo largo de los módulos, la situación se vuelve un poco más crítica, ¿no? Largas jornadas, lo hemos visto con los contratos, el derecho laboral, las minas, las fábricas, niños trabajando en condiciones inhumanas, etcétera. Aquí nos surge la necesidad de formalizar la protección. De hecho, en 1700, como ustedes pueden ver ahí, Ramazzini publica su famoso tratado sobre enfermedades profesionales, que ahora conocemos como enfermedades ocupacionales. Y esto trae a colación que sea Ramazzini considerado como el padre de la medicina del trabajo. ¿No? Ya luego, en 1778, siguiendo la ruta, recuerden que estamos aquí, España dicta normas contra accidentes laborales y en 1802, Inglaterra aquí, por primera vez la jornada laboral, ¿no? Entonces ya llegamos a pasar mucho tiempo y llegamos a la actualidad donde el mundo entiende que la seguridad y salud en el trabajo debía ser un derecho humano. Se crean instituciones como la OIT en 1919, luego surge ya la
Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, que es de acá, la que surge en 1938, que es decir, cuánto de una sustancia tóxica puede estar presente en el aire de un centro de trabajo sin poner en riesgo la salud de los trabajadores. De hecho, de esto se encarga esta fundación. Y luego tenemos la Asociación Americana de Higiene Industrial, que se crea en 1939, que es también una asociación encargada a revisar la higiene en los espacios de trabajo a nivel macro. Hoy ya hablamos no solamente de cumplir los requisitos que se dicen en seguridad y salud en el trabajo, sino de reconocer la SST como un derecho fundamental de todas las personas. En resumen, esto de aquí, que es un nivel muy macro, porque no podríamos hablar todo en una hora y media, sería una clase exclusivamente para temas de historia, en todo lo que hemos ido revisando. Cada hito que hemos visto, que son los más relevantes, representan un paso hacia adelante en la seguridad y salud en el trabajo. También nos recuerda que las leyes y las prácticas en seguridad nacieron con un porqué. Y ese porqué fue alguien que sufrió una enfermedad, que sufrió un accidente, porque no estaba correctamente equipado o correctamente prevenido en ese espacio. Entonces, nuestro reto es que esta historia que estamos viendo hoy, evidentemente no se repita y que se proteja a todos los trabajadores y que en el futuro se tengan muchas más condiciones de seguridad para desarrollarse. Y ahora sí vamos a ver algo que nos trae a la realidad. Ya nada de historia, ya eso ha sido meramente para que sepan un poquito el contexto. Recuerden que ustedes lo van a poder revisar porque van a tener la presentación. Vamos a hablar netamente de seguridad y salud en el trabajo. Y es que cuando hablamos de este tema, no estamos hablando de algo que es un accesorio ni de un requisito más para la empresa. Estamos hablando de un derecho laboral tan importante como es el salario o los beneficios económicos, ¿no? Porque yo he hablado con muchos empleadores y me dicen que sí van a ver este punto, ¿no? O de repente yo les recomiendo que hagan algún tipo de implementación, algún tipo de auditoría laboral y me doy cuenta que faltan algunos ítems y en uno de esos ítems falta el tema de seguridad y salud. Les comento qué es lo que tenemos que hacer y dicen que están preocupados más en el tema del salario, con el tema de los beneficios o los contratos, y esto lo dejan al final. Ya, lamentablemente, este es tan importante como cualquier otro beneficio que tenemos dentro del derecho laboral o cualquier otro derecho que tenemos dentro del beneficio laboral, porque quiero que imaginemos a Carlos, ¿ya? Carlos es un trabajador que todos los días sube a una hora de construcción. Evidentemente hay sectores en los que existe mucha más, digamos, mucho más riesgo de que suceda algún accidente o alguna enfermedad ocupacional, y estas lo son, por ejemplo, en el sector de la construcción. Pongamos que está en una obra de construcción. Para él, para Carlos, la seguridad no es un lujo, es la diferencia entre regresar a casa sano con su familia, ¿no? O sufrir un accidente que puede cambiarle la vida para siempre. Esa es la razón por la que este tema debe verse como un derecho fundamental y no como un simple costo para la empresa. Y no solamente para la empresa, sino también el trabajador tiene que entender que con esto puede prevenir lesiones, porque la seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que busca prevención. Prevención de lesiones, prevención de enfermedades, prevención de accidentes o enfermedades ocupacionales que son causadas por las condiciones de trabajo. Entonces, la seguridad y salud no se limita solamente a evitar accidentes, que es lo que normalmente se piensa de este punto. También tiene como objetivo la protección y la promoción de la salud de cada trabajador, porque sabemos que un entorno saludable es un entorno productivo. Y la finalidad en realidad es clara: mejorar las condiciones del medio ambiente laboral para proteger la salud física. Pero recuerden que la salud que nosotros tenemos no solamente debe ser correcta en el sentido físico, ¿no? No caernos, no resbalarnos por algún cable que está por ahí tirado, pisos mojados, etcétera, ¿no? También dentro de la seguridad y salud en el trabajo tenemos el tema del bienestar mental y psicosocial del trabajador. Todo este punto hace una bolsita que engloba todo lo que es una correcta vida, un entorno saludable, un entorno laboral seguro para el trabajador. Un trabajador no solo necesita equipos de protección, tener el casco, tener el botiquín cerca, no.
también necesita un ambiente donde se sienta respetado, donde el clima laboral no lo enferme y donde pueda crecer en equilibrio con su vida personal. ¿Ya? Entonces, una pregunta para ustedes, para que me coloquen rápidamente la respuesta por el chat, es, ¿qué creen que es más importante para prevenir riesgos en el trabajo? ¿Tener un reglamento escrito? ¿Generar una verdadera cultura preventiva en la empresa? ¿Sensibilizar correctamente a los trabajadores? ¿Qué creen ustedes que es más importante o cuál es el punto de lo que yo he mencionado que podría ser primordial para, digamos, prevenir riesgos en el trabajo? Porque recuerden que los riesgos no solamente son físicos, sino también hay otros tipos de riesgos que vamos a revisar. A ver, ¿qué dicen? Tenemos, eh, bueno, sin mí y sin Arnold, tenemos 14 personas conectadas. A ver, Diana dice que el reglamento escrito es lo principal. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Andrea dice, por lo general, establecer una cultura de prevención para los trabajadores también es algo importante. ¿Alguien más que quiera comentar? A ver, vamos a ver. Ah, acá dice, tanto física como mental. Jennifer, ¿puede repetir la pregunta? A ver, la pregunta, Jennifer, era, ¿qué creen ustedes que es más importante para prevenir riesgos en el trabajo? Tener un reglamento escrito, que algunos han dicho que sí, ese es el reglamento es lo más importante, o generar una verdadera cultura preventiva en la empresa. ¿Cuál creen que sea más importante? A ver, Tatiana dice generar una verdadera cultura. Están ahí a la par con Diana, que comentó reglamento escrito. Y la verdad es que, en realidad, la respuesta, todas sus respuestas son correctas, todo es importante, ¿ya? No es más importante el reglamento interno, no es más importante el plan de seguridad y salud, las capacitaciones, el tema de la sensibilización, todo es un paquetito que si se entrega correctamente, si se hace, puede tener muchos resultados, porque la seguridad y la salud en el trabajo es mucho más que cumplir normas, es una apuesta por la vida que hacen los empleadores, por la vida de sus trabajadores, por el bienestar integral de las personas en cualquier ocupación. Entonces, tener un buen reglamento interno, capacitar correctamente, sensibilizar, que se viva una cultura de prevención, son parte del paquete completo de buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sus respuestas, todas están correctas. Todas les mando su estrellita porque están exclusivamente esenciales para responder a la pregunta. Y ahora vamos a ver el principio de prevención. Ya, seguramente algunos principios ustedes ya lo han escuchado, han visto seguramente el módulo 1, donde revisamos algunos principios, y vamos a revisar algunos que ya hemos visto, pero con el enfoque de seguridad y salud en el trabajo. Empezando por el principio de prevención. En seguridad y salud en el trabajo, evidentemente es el principio más importante al que debemos, digamos, ver, revisar siempre es este principio. ¿Por qué? Porque este principio nos recuerda que la seguridad no empieza después de un accidente, sino antes. La verdadera gestión preventiva se construye cuando la empresa es capaz de adaptarse a los riesgos y actuar de manera oportuna. Porque pensemos un momento, muchas organizaciones suelen reaccionar cuando ya ocurre un accidente, ¿no? Y en general, las organizaciones, las personas, nosotros también, por supuesto, a nivel personal, reaccionamos cuando ya sucedió el problema, ¿no? Nos damos cuenta que necesitamos ajustar tuercas cuando ya no tiene solución o cuando la solución probablemente llega muy tarde, ¿no? Entonces, colocar señalizaciones de forma tarde, comprar equipos de protección cuando te llegó la inspección de SUNAFIL, contratar a una persona que te capacite y te haga las capacitaciones regulatorias rápido porque se te acaba el año y no hiciste tu plan correctamente de seguridad, nos da mucho que pensar cuando no ejecutamos correctamente ese principio de prevención. Porque cuando no ejecutamos correctamente ese principio y hacemos las cosas de forma negativa o no a tiempo, puede haber un trabajador lesionado, puede haber un costo humano y por supuesto económico cuando hablamos de las multas de más de 200.000 soles, dependiendo del tipo de rubro y el tipo de empresa que seas, en régimen general, MIPE y pequeña empresa.
ahí nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que revertir. Entonces, el principio de prevención nos obliga, nos da la obligatoriedad de cambiar esa lógica. No esperar el accidente, sino evitarlo desde la raíz. Y de hecho la ley lo deja muy claro, que el empleador debe garantizar en el centro de trabajo, en el establecimiento o donde se encuentren, los medios y condiciones correctos que protejan la vida de sus trabajadores, que protejan la salud, que protejan el bienestar, no solo de los que forman parte de la planilla, sino también de las personas que prestan servicios sin vínculo laboral directo, que fue lo que hablamos en la clase de contratos, e incluso de quienes se encuentran circunstancialmente en el centro de labores. Esto significa que si un proveedor, si un visitante o un cliente sufre un accidente dentro de la empresa, la responsabilidad recae únicamente en la organización. Y aquí hay un punto clave, que la prevención no es solamente un uniforme, debe considerar factores sociales, debe considerar factores laborales, biológicos, y esto es muy actual porque se incorpora la perspectiva de género en la evaluación de riesgos. No es lo mismo diseñar un protocolo para un trabajador de oficina que para una mujer tal vez en estado de gestación que labore en un almacén. Entonces, la prevención actualmente ya no solamente engloba todo lo que yo les he comentado, sino que también se construye adaptando las medidas al contexto de cada persona y al contexto de cada puesto de trabajo. Y también quiero que aprovechemos y veamos un ejemplo, ¿no? Imaginemos una planta, y voy a usar ese tipo de ejemplos en su mayoría porque de acuerdo al contexto en donde suceden mayores accidentes, ¿no? En la mina, en el sector agrario, en el sector de repente minero, agropecuario, etcétera. Imaginemos una planta donde se manipulan productos químicos, ¿ya? La empresa entrega guantes a todos los trabajadores, pero no verifica si esos guantes son del tamaño adecuado para hombres y mujeres. Solamente entrega talla, no sé cómo se llama la talla cuando, talla unisex, vamos a ponerlo a ese punto, ¿no? Estándar. Esa es la talla que se usa cuando le queda a todos. ¿Cuál es el resultado? Una trabajadora puede tener mayor exposición al riesgo porque el equipo no le ajusta correctamente y parece un detalle mínimo, pero esa es la diferencia entre cumplir con un requisito y aplicar realmente el principio de prevención. Si ustedes, por ejemplo, fueran gerentes de una empresa, nuevamente, ¿qué creen que genera mayor impacto a largo plazo? Invertir constantemente en equipos de protección personal para reaccionar ante los riesgos cuando se dan cuenta que van a suceder, o implementar un sistema de gestión integral que identifique y elimine esos riesgos desde la raíz. A ver, ¿cuál consideran que es lo más importante? ¿El uno o el 2? Para que no tengan que escribir todo. A ver, dígame. El uno es invertir en equipos de protección personal solo cuando ustedes consideran que es necesario, como empleadores. Y el 2 es implementar el sistema de gestión integral que identifique y elimine esos riesgos desde la raíz. Ahora recuerden que los riesgos no solamente son monetarios, no solamente se ahorran la multa por parte de Sunafil, sino también se ahorran probablemente lo que le tengan que pagar en un juicio de indemnización a un trabajador que probablemente surgió un accidente o una enfermedad ocupacional por no implementar correctamente el sistema. A ver, quiero leerlos, a ver qué dice. Chico Chicuchú, Olenka dice la 2, Jennifer dice la 2, Andrea la 2, Hugo la 2, Juan Manuel la 2, todos dicen la 2, excelente. Al escucharlos, bueno, a leerlos, ¿no? Porque no las puedo escuchar lamentablemente, quiero que se den cuenta de algo, ¿ya? Los equipos de protección personal son importantes, claro que sí, y qué bueno que se hayan dado cuenta que es la última barrera, que son importantísimos porque son parte de la norma. Sin embargo, la verdadera prevención empieza, como ustedes lo han dicho, desde mucho antes. La identificación de peligros, la evaluación de riesgos, en la organización del trabajo, en la ergonomía, en el diseño de los procesos, en tener correctamente un plan actualizado como un sistema que los ayude a identificar riesgos de forma constructiva, ¿no? Porque este principio es realmente poderosísimo y por eso es que es el principal. Y es que la prevención es la herramienta más eficaz y menos costosa si lo ves a largo plazo. No se trata solo de evitar sanciones de la SUNAFIL
o de cumplir con la ley 29783, que es la ley de seguridad, sino que se trata una vez más de proteger vidas, construir confianza y garantizar sostenibilidad para sus trabajadores. Entonces, una empresa que aplica el principio de prevención no solo cumple con la norma, sino también se convierte en un espacio seguro donde las personas pueden dar lo mejor de sí porque se sienten evidentemente en un entorno seguro. Y ahora, el principio de responsabilidad. Recuerdo que esto tenía una imagen por acá y me parece que no cargó porque no lo sé. Bueno, en fin, está el texto que es lo más importante. El principio de responsabilidad. Si el principio de responsabilidad nos hablaba, o mejor dicho, si el principio de prevención, que es lo que hemos revisado anteriormente, nos hablaba de adelantarnos a los riesgos, este principio, el principio de responsabilidad, lo que nos habla, lo que nos recuerda es que toda acción o inacción tiene consecuencias. Este principio establece que el empleador asume todas las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole derivada de un accidente o de una enfermedad laboral que sufre un trabajador en el desempeño de sus funciones. Y esto no es opcional, porque esto está en la ley y forma parte del núcleo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29783. ¿Y qué significa en palabras simples? ¿No, Yanela? No me florees, porque no te estoy entendiendo. Bueno, que si un trabajador sufre de un accidente porque la empresa no le brindó las condiciones adecuadas eh, o cualquier otra situación, el empleador siempre va a tener que responder. No solo con sanciones administrativas o indemnizaciones, sino también en muchos casos con consecuencias penales. Y esto es muy importante porque la responsabilidad del empleador no desaparece por delegar funciones. Si contrata a un tercero, por ejemplo, para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud, igual va a seguir siendo responsable de los resultados. Igual, porque la seguridad no se terceriza. Es un deber que siempre va a recaer en el empleador. Y quiero que veamos este principio con un ejemplo súper sencillo. Quiero que imaginen que una empresa minera nuevamente no realice capacitaciones adecuadas sobre uso de equipos de protección. Un trabajador entra a una zona de alto riesgo, póngale sin casco, y sufre un accidente grave. ¿Ya? Puntos suspensivos. La empresa puede decir, él fue imprudente porque no usó el casco. Pero si no existe la evidencia de la capacitación y del control y supervisión de que ese trabajador esté totalmente sensibilizado en que tiene que usar casco para entrar a esa zona de alto riesgo, el empleador es el que va a asumir la responsabilidad. Y esto nos lleva a una reflexión. La responsabilidad no se trata de buscar culpables después de un accidente, que es lo que siempre sucede, sino de entender que cada acción que la empresa toma o deja de tomar tiene impacto directo en la vida de sus trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si ustedes fuesen empresarios o fueran empresarios, ¿no? O son empresarios, no lo sé. ¿Preferirían asumir los costos de implementar un sistema nuevamente sólido de prevención o arriesgarse a enfrentar una sanción, una demanda millonaria o, no sé, pongámoslo peor, que se lleve o se cargue con la vida o la salud pérdida de un trabajador? ¿Qué quieren ustedes? A ver, ¿qué prefieren ustedes? He tenido casos en donde hay personas que me han dicho, no, yo acepto la indemnización, pues le pago, ¿no? Porque la vida, según la responsabilidad civil, se cuantifica según el quantum indemnizatorio, le pago. Pero, ¿qué opinan ustedes? A ver, quiero leerlo. Yo sé que ustedes no me van a decir eso. Yo estoy totalmente segura que no me van a decir eso. Pero a ver, vamos a ver. Dice Andrea, la empresa cubre los gastos de seguro de cubrir la persona. Andrea dice, se enfoca en lo legal. Eh, a ver, ¿qué preferirían ustedes? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Todavía no me llega nada. Espero que sea porque están contestando, porque están escribiendo. Les voy a dar un minutito a ver para que me escriban sobre esa respuesta.
A ver, ninguno. ¿Qué pasó? Chicos, en conclusión, el principio de responsabilidad, recuerden que es la otra cara de la moneda de la prevención. Siempre que yo les hable del principio de responsabilidad, acuérdense de prevención. Uno nos dice, adelántate al riesgo, ¿ya? Que es el de prevención, y el otro, que es este de aquí, nos recuerda, si no lo haces, igual vas a asumir todas las consecuencias. Así de simple. Y eso convierte a la seguridad y salud en el trabajo en un deber ético, legal, como decía Andrea, y por supuesto empresarial ineludible. Porque recuerden que siempre van a tener que asumir las consecuencias o implicancias legales, económicas o también penales, porque al final vamos a revisar una casuística que me pareció muy importante para traerse las acusaciones. A ver, quiero que veamos algunas noticias. De hecho, estas noticias yo las estuve buscando para más o menos hablar no solamente en la teoría, ¿ya? Sino mirar lo que ocurre en nuestro país para darnos cuenta de la magnitud del problema. El sector minero, hasta mayo del 2024, se ha registrado en total de 10 accidentes mortales. 10 trabajadores que, por ejemplo, no regresaron a casa, 10 familias que perdieron a un padre, a un hijo, un hermano. Y estos datos no son simples números, porque pueden parecer simples números, y en realidad lo que nos reflejan es que en la industria, en general, en la minera en este caso, todavía no se aplica de manera efectiva todas las medidas de prevención que la normativa exige. La minería, como sabemos, es una de las actividades más riesgosas en nuestro país. Y sin embargo, aún hay empresas que priorizan la producción sobre la seguridad. Cada accidente en este sector nos recuerda que los estándares de prevención deben cumplirse con rigor y no solamente con formalismos. Luego otro titular que nos dice que una infracción en materia de riesgos laborales puede tener consecuencias penales. Esto quiere decir que cuando una empresa incumple sus obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, ese incumplimiento también ocasiona un accidente. Y no solo hablamos de sanciones administrativas o económicas, también puede configurarse un delito contra la vida, contra el cuerpo o la salud de las personas. Entonces, los responsables de la empresa, gerentes, directivos, supervisores de seguridad, salud en el trabajo, pueden enfrentar procesos judiciales y hasta penas privativas de libertad. De hecho, la seguridad y salud en el trabajo no nos demuestra que es un tema de papeles, sino de responsabilidad real y directa frente a la ley. Y acá había otra noticia, pero no sé qué pasó. Vamos a ver, vamos a tener que actualizar. Vamos a actualizar en vivo para que se sepa que estas clases son en vivo. A ver, vamos a darle un segundo a la presentación, porque ahí había otra noticia. Yo les voy adelantando que decía, que es que cada 15 minutos ocurre un accidente laboral. Y eso significa que mientras estamos reunidos en esta clase, ya han ocurrido varios accidentes en distintos centros de trabajo del país. Recuerden que esta clase es de 1 hora y media. No estamos hablando de casos aislados, sino de una situación estructural que afecta a miles de trabajadores, ¿no? Y por supuesto que tiene un impacto enorme en la economía, en las empresas y sobre todo en la vida de las personas. Recuerden que cada accidente implica gastos médicos, paralización de actividades, pérdida de productividad, pero lo más importante es un impacto humano que no tiene precio. ¿Ya? Entonces vamos a ver, aquí está lo que les estaba comentando. Era cuestión de actualizarla. Con tranquilidad y buen humor se pueden solucionar las cosas. Las noticias, chicos, nos demuestran que existe una dura realidad. Todavía hay una brecha enorme entre lo que exige la ley y lo que realmente ocurre en el centro de trabajo. Y esta brecha se paga con vidas, con salud y con proyectos de futuros que quedan truncos. Entonces tenemos que recordar que adicionalmente a eso también, aparte del principio de prevención, también tenemos el principio de protección, que nos lleva a reflexionar sobre la esencia de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que es la obligación de todos los empleadores de garantizar condiciones de trabajo dignas y humanas. Y de hecho este principio va mucho más allá de evitar accidentes, porque se trata de asegurar que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones en un ambiente que no solamente proteja la vida, porque también es importantísimo, por supuesto, sino que también proteja su salud física, su salud mental, ¿no?
y que por supuesto exija una protección en el tema social, que lo haga de manera conjunta, que lo haga de manera continua, no como una medida aislada o de emergencia. En otras palabras, no basta con reaccionar cuando ocurre un problema, sino que la protección debe estar presente todos los días, en cada turno, en cada proceso y en sobre todo todas las áreas de la organización. El principio de protección, la misma palabra lo dice, nos recuerda que el trabajo no debe ser visto como un espacio de riesgo inevitable. Ningún tipo de riesgo, porque puede que en mi oficina no exista riesgo físico, pero de repente existe riesgo emocional. Entonces, todos los espacios de trabajo deben ser lugares donde se puedan construir proyectos de vida en condiciones seguras y dignas. Y la verdadera meta no es solo reducir accidentes, sino asegurar que cada uno de nuestros trabajadores regrese a casa sano, no solamente en el tema físico, sino también en el tema emocional, que regrese con energía y con la certeza de que su empresa cuida de él no solamente en el sector físico, sino también en el sector emocional. Yo conozco muchas empresas que me decían, ¿no? Pero Yanela, yo no sé por qué yo tengo alta rotación. Yo no sé por qué en mis niveles de clima laboral o de cultura organizacional, de camaradería, yo aparezco bajísimo. Si yo he implementado correctamente un plan de seguridad y salud en el trabajo, entonces yo debería en ese sector aparecer al 100. Yo le decía, claro, pero es que tú estás viendo los riesgos físicos, pero tú no estás viendo los riesgos sociolaborales o los riesgos ergonómicos. Entonces hay que revisar también en esos puntos que la seguridad y salud en el trabajo ve de forma directa. Nuevamente recuerden que la seguridad y salud en el trabajo no es el tema de que el trabajador se caiga y si se lesiona que podamos tener algún tipo de prevención o que todos los pisos estén limpios sin ningún tipo de instrumentos o herramientas que puedan hacer que el trabajador se dañe, sino también el tema emocional es muy importante. El principio de primacía de la realidad. De hecho, es un principio que nosotros hemos visto en el módulo 1, ya lo hemos revisado, y aquí lo que vamos a hacer es revisarlo a nivel de seguridad y salud, ¿ya? Este principio, recuerden, nos decía que cuando existe una discrepancia entre lo que aparece en los documentos y lo que aparece en la vida diaria, siempre va a prevalecer lo que ocurre en la realidad. Entonces, en otras palabras, lo que vale no es lo que se firma en un papel, sino lo que realmente se vive dentro del centro de trabajo. Y por eso es que los empleadores, los trabajadores y todas las entidades responsables deben brindar siempre información veraz sobre seguridad y salud de trabajo, porque no sirve de nada tener manuales muy bien escritos, reglamentos impecables o actas de capacitación firmadas si en la práctica las medidas no se cumplen. La autoridad laboral, que es la SUNAFIL, cuando inspecciona, no se deja llevar solamente por los documentos. Lo que evalúa es que si esas medidas funcionan en la realidad y sobre todo si se aplican en el trabajo en el día a día. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que se lleven de esto es que la primacía de la realidad nos dice algo muy simple pero contundente. Los papeles pueden mentir, pero la realidad no. Y lo que protege a los trabajadores al final es lo que se vive en el día a día, lo que se vive en el terreno, en la oficina, etcétera, no lo que está escrito en un archivo. ¿Ya? Ahora, hemos terminado de ver los principios, que no son muchos, son pocos, y ahora quiero que pasemos a revisar cuáles son ejemplos de seguridad y salud efectiva, que son probablemente buenas prácticas que ustedes se puedan llevar si es que son empleadores, o si son trabajadores, también recomendar porque la seguridad y salud es trabajo de todos, no solamente del comité, del delegado, del supervisor o del el empleador en su conjunto. La gran pregunta es, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica? ¿Qué realmente significa tener una seguridad de salud en el trabajo efectiva? Y es que lo primero, ustedes pueden ver aquí en el cuadro, son las medidas generales de seguridad de salud. Aquí hablamos de acciones básicas, pero fundamentales. La capacitación, la sensibilización y el uso, por supuesto, adecuado de los equipos de protección personal y la evaluación constante de riesgos. No puede sonar simple, pero una capacitación bien hecha o un equipo de protección personal correctamente adecuado, usándolo de forma correcta, va a marcar siempre la diferencia entre la prevención y el accidente. Luego tenemos ya ejemplos por sectores específicos, porque no es lo mismo proteger a un trabajador de construcción
a uno que de repente trabaja en una oficina o de repente alguno que trabaja en algún sector en específico, ¿no? En construcción, siempre vamos a hablar de manejo seguro de alturas, ¿no? En el sector salud, por ejemplo, de protocolos biológicos para evitar contagios, y en las oficinas la ergonomía juega un rol clave, ¿no? Porque siempre estamos sentados frente a una computadora, entonces siempre tenemos que cuidar mucho el tema ergonómico. Y si vamos a la manufactura, pues medidas como lockout, tagout, para asegurar que las máquinas no se activen mientras que se realizan mantenimientos, que es algo que comúnmente se ha visto mucho en algunos accidentes, ¿no? Entonces, cada sector tiene riesgos particulares. Y por eso la seguridad y salud en el trabajo debe adaptarse a cada realidad, porque no todos los ejemplos, no todos los, digamos, buenas prácticas son iguales para todos los sectores, y eso ustedes lo saben muy bien. El tercer nivel son los programas de seguridad exitosos. Aquí ya entramos a una gestión mucho más integral. La implementación de normas internacionales como son la ISO, en este caso es la ISO 45001, que organiza de manera estructurada la gestión preventiva o los programas específicos para prevenir riesgos psicosociales como el estrés y el síndrome de burnout, que hoy en día son muy frecuentes y tan invisibles en muchas organizaciones. El cuarto ejemplo, ustedes pueden ver ahí que ya son las innovaciones tecnológicas. La seguridad y salud en el trabajo no se ha quedado en el pasado, también ha evolucionado, y hoy hablamos de sensores que miden la fatiga, de aplicaciones que detectan posturas inadecuadas o de plataformas digitales que permiten capacitar a cientos de trabajadores en tiempo real. Entonces la tecnología está al servicio de la prevención y nos da herramientas para llegar mucho más rápido y de manera mucho más efectiva. Y ya finalmente tenemos la cultura de seguridad y salud, que es el nivel, por supuesto, que está abajo, pero en realidad es uno de los niveles más altos. ¿Por qué? Porque no basta con normas ni con equipos si no existe un compromiso real de todos. Una cultura de seguridad implica participación activa de los trabajadores, reconocimiento a las buenas prácticas, recompensas por cumplir con las medidas, pero sobre todo la convicción de que la seguridad es tarea de todos y no solamente de un área aislada de la empresa o solamente de un supervisor o un comité que se activa cuando sucede algún accidente, cuando hay alguna alerta, ¿no? Cuando sumamos todas estas dimensiones que yo les he mostrado, podemos decir que estamos frente a una seguridad de salud en el trabajo efectiva, porque una que no solo existe en documentos o en presentaciones, sino que se vive en el día a día, que protege vidas y que construye organizaciones sostenibles, ¿no? La seguridad de salud en el trabajo efectiva es aquella que pasa de la teoría a la acción y que logra que cada trabajador regrese sano y salvo a su casa, porque en realidad, en simple, es lo que busca la seguridad de salud. Siguiente, ¿qué es lo que tenemos que revisar el día de hoy? Medidas de prevención de riesgos laborales. Cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, debemos entender que no todas las medidas tienen el mismo nivel de efectividad. Y por eso, la seguridad y salud en el trabajo ha desarrollado una especie de pirámide llamada la jerarquía de controles, que nos ayuda a priorizar las acciones desde las más efectivas hasta las menos efectivas. Ustedes pueden ver que en la parte más alta de la pirámide encontramos la eliminación, que es la medida más poderosa porque consiste en eliminar completamente el riesgo. Es decir, elimina el riesgo removiendo el peligro al 100%. Si hay un material, una máquina o una condición que es peligrosa, lo mejor que puede hacer la empresa es eliminarla. Por ejemplo, si existe una sustancia química altamente tóxica que no es indispensable, retirarla elimina el peligro de raíz. En segundo lugar, ustedes pueden ver que está la sustitución. La sustitución nos habla que si no podemos eliminar un riesgo, podemos sustituirlo por, no lo sé, algo que sea menos dañino. Por ejemplo, reemplazar un solvente tóxico por otro que no genere vapores peligrosos, o cambiar un equipo antiguo por uno con tecnología más segura. Entonces, la sustitución reduce significativamente la exposición, porque si no puedes eliminarlo, puedes sustituirlo. Luego tenemos los controles de ingeniería. Aquí no eliminamos ni sustituimos el riesgo, pero lo controlamos mediante cambios en el diseño o la infraestructura.
Siguiente, ya vemos la señalización y los controles administrativos, que estos se basan en establecer procedimientos, que es lo que hablábamos. Procedimientos, reglas, advertencias que guíen, que estandaricen la conducta de los trabajadores, ¿no? Aquí encontramos ya los protocolos, las capacitaciones, la rotación de turnos para reducir la fatiga, o de repente los permisos de trabajo para actividades críticas, etcétera, ¿no? Entonces, si bien son importantes, su efectividad depende mucho del comportamiento humano y por eso están por debajo de las medidas anteriores, ¿no? Y finalmente, ustedes se van a sorprender, en la base de la pirámide tenemos los equipos de protección personal. Son, son poderosos, sin embargo, necesitamos que esto, para que esto funcione, tengamos una gestión preventiva correcta, seria, ¿no? Que comience siempre desde arriba, eliminando, sustituyendo, controlando y solo al final usar el equipo de protección. Entonces, en conclusión, las medidas de prevención de riesgos laborales no todas son iguales. Algunas atacan la raíz del problema y otras simplemente ponen una barrera. Como gestores de seguridad y salud en el trabajo, debemos siempre priorizar aquellas que realmente transforman el entorno de trabajo en un espacio seguro, dependiendo una vez más del tipo de contexto. Luego tenemos la jerarquía de control, ¿no? Y aquí vemos ya representada la jerarquía de control en esta pirámide. Esta pirámide nos muestra cómo, digamos, con claridad, qué medidas qué medidas son más efectivas y cuáles son menos efectivas cuando hablamos de proteger a los trabajadores. En la parte superior ustedes pueden ver nuevamente eliminar el riesgo, ¿no? Si logramos que el peligro desaparezca, no habrá nuevamente posibilidad de un accidente. Luego vemos lo mismo, controles de ingeniería. Luego al final vemos señalización, advertencias y finalmente el equipo de protección. Entonces esta pirámide nos enseña que una gestión seria en seguridad y salud en el trabajo debe comenzar desde arriba, con controles de diseño y dejar el equipo de protección como complemento, no como la única solución. Porque en conclusión, la jerarquía de controles es mucho más allá que una teoría o de repente una pirámide bonita en un manual, ¿no? Porque esto lo van a encontrar en muchísimos manuales de seguridad y salud en el trabajo. Esta jerarquía de control nos ayuda a recordar de que la verdadera prevención se construye desde la raíz del problema. No basta nuevamente con poner un casco o guantes si seguimos exponiendo al trabajador al mismo peligro todos los días. Cuando una empresa decide invertir en eliminar o sustituir riesgos, está construyendo realmente seguridad real y sostenible. Cuando solo entrega el equipo de protección personal, en realidad lo que está haciendo es trasladar la responsabilidad al trabajador, diciéndole, mira, si te pasa algo, fue porque no usaste bien tus guantes. Y eso no es prevención, eso es simplemente una reacción, no es prevención. Y si lo es prevención escondida, porque no hay prevención al 100%. Por eso es que esta pirámide nos obliga a reflexionar. ¿Queremos organizaciones que realmente cumplan con la cultura de seguridad para proteger la vida o solamente queremos aparentar que cumplimos la norma? Evidentemente la respuesta es clara, ¿no? La seguridad efectiva no está en el discurso, sino en las decisiones que eliminan riesgos de raíz y hacen del trabajo un espacio digno, seguro y humano. Y aquí también vamos a revisar la evolución de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de la evolución, nos referimos a cómo una organización va madurando en su forma de entender la seguridad. No se trata únicamente de cumplir normas o de llenar papeles, sino de transformar mentalidades y comportamientos que pueden tener, digamos, algún tipo de consecuencia en una persona, en una vida. Esta evolución que ustedes ven en la pantalla tiene 3 etapas bien marcadas, que es la dependencia, la independencia e interdependencia. La dependencia ya es cuando el trabajador cumple las normas de seguridad únicamente porque alguien lo supervisa o porque teme ser sancionado. El pensamiento principal en este punto es, lo voy a hacer, pero para que no me castigue, ¿ya? Y pensemos nuevamente en un obrero de construcción que usa casco solo cuando ve al ingeniero de seguridad caminando por la obra, por ejemplo, ¿no? Apenas el supervisor se va a dar la vuelta, evidentemente lo que va a hacer el trabajador es quitarse el casco porque le da calor, porque lo incomoda, y es que el comportamiento está guiado por la vigilancia y no por la convicción. La dependencia puede funcionar a corto plazo porque obliga al cumplimiento, pero este punto es muy frágil, porque si desaparece la figura de autoridad,
desaparece también el comportamiento seguro. Entonces, y esto puede ocasionar accidentes o enfermedades ocupacionales. El siguiente ya es el independiente. Aquí vemos un cambio, y es que el trabajador va a empezar a tomar conciencia de que la seguridad también es una responsabilidad personal. Su pensamiento ya no va a ser el que vimos, sino va a ser lo hago para no accidentarme, o por lo menos le va a encontrar un propósito colocarse el equipo de protección personal, o usar lo que tengan que usar. Entonces, en este nivel el trabajador va a entender que un accidente puede costarle su salud, puede costarle su vida, puede costarle incluso el bienestar de su familia, y ya no va a actuar por medio del castigo, sino por conciencia individual. Y la interdependencia, y ese es el nivel más alto, y la meta de toda organización, realmente que sea madura en temas de seguridad. Para llegar a este punto, hay que pasar por estas dos primeras. Y para llegar a este punto también, tenemos que evaluar realmente cuál es el tipo de seguridad y salud que tenemos en nuestra compañía y qué es lo que estamos dispuestos a hacer como empleador y como trabajador para avanzar aquí. Esto no va a suceder de la noche a la mañana. Y en este punto también, el pensamiento cambia a lo hago para que nadie se accidente. No solamente para evitar un accidente, sino para que nadie tenga un accidente. Aquí ya no hablamos solo de responsabilidad individual, sino de responsabilidad compartida. Y es que la interdependencia, los trabajadores entienden que la seguridad no es un asunto individual, sino un valor común. Entonces, podemos decir que la seguridad evoluciona, sí, la seguridad evoluciona como una escalerita. Primero empieza la dependencia, ¿no? Lo hago para que no me castiguen, lo hago porque lo dice la norma, porque tengo que hacer un protocolo, para que no me sanciones una fila, etc. Luego puedes avanzar a la independencia, que es lo hago para no accidentarme. Y finalmente puedes avanzar a la interdependencia, que es lo hago para que nadie se accidente. Ahora, el desafío dentro de las organizaciones es, por supuesto, subir de nivel. Este es como un jueguito, porque muchas empresas todavía se quedan en la dependencia, otras logran avanzar hacia la independencia, pero pocas realmente alcanzan la interdependencia. Y es allí donde realmente se transforma la cultura preventiva, porque la seguridad no debe ser vista como un trámite, como una carga, sino como un valor colectivo que nos une y nos protege a todos dentro de una misma compañía. Solo así vamos a construir centros de trabajo donde la vida sea lo más importante y donde cada persona sea responsable no solo de sí misma, sino también de la seguridad de su compañero. Y es que ahora, habiendo visto todo este punto, vamos a revisar cuáles son los riesgos laborales. Yo les he avisado algunos antes, pero vamos a tratar de avanzar lo más pronto posible porque ya nos queda media hora y yo tengo que terminar para poder llegar con sus preguntas, ¿ya? Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, debemos comenzar entendiendo algo esencial. Todos los accidentes y enfermedades ocupacionales tienen un origen, y ese origen está en los peligros presentes que tenemos en el centro de trabajo. Identificar los peligros es el primer paso para gestionarlos, porque solo aquello que reconocemos podemos controlar. Y los peligros no son iguales, se agrupan, como ustedes ven, en diferentes categorías que reflejan su naturaleza. Y lo que vamos a hacer rápidamente es repasarlos uno por uno para entender cómo se manifiestan en la práctica. Primero tenemos los peligros físico-químicos. Evidentemente son aquellos que están relacionados con una sustancia, con algún material o con condiciones que pueden de repente provocar incendios, explosiones, intoxicaciones, como lo que ustedes puedan ver en el dibujito, ¿no? Que puede ser un trabajador que de repente realiza trabajos de soldadura en un espacio con gases inflamables, ¿no? Que evidentemente está en riesgo de generar una explosión. Entonces, más o menos por ahí puede ir el ejemplo. Siguiente, los mecánicos. Ya se vinculan al uso de máquinas, herramientas o de repente equipos en movimiento. En un taller, por ejemplo, que hay poleas como estas, ¿no? Eso se llama poleas, o de repente engranajes o sierras sin protección, basta un descuido para que una mano, un cabello o una prenda se atore y produzca un accidente grave, ¿no? Otro ejemplo cotidiano también es una escalera que está en mal estado, que provoca una caída desde una altura, también puede ser un peligro mecánico. Químico. Son derivados, como bien dice el peligro, de la exposición a sustancias químicas nocivas. Ya el uso de repente de algún polvo, no sé, el polvo de sílice en la minería o en obras de construcción es un clásico.
Inhalarlo de forma continua puede provocar silicosis, puede provocar una enfermedad pulmonar grave, ¿no? Entonces también podemos ver de repente o pensar en trabajadores que manipulan pesticidas sin ningún tipo de protección o quienes trabajan con solventes y pinturas en espacios poco ventilados. También puede ser un riesgo o un tipo de peligro químico. Los peligros psicosociales, que son los que hemos estado hablando, son hoy en día uno de los más comentados porque tiene que ver mucho con las condiciones emocionales y organizacionales del trabajo. Pensemos en un trabajador que está sometido a horas o jornadas extensas de trabajo, metas inalcanzables, opresiones constantes, jefes que ejercen mobbing, que ejercen hostigamiento laboral, que ejercen humillaciones, etcétera. Todas estas situaciones, que son bastante comunes, pueden generar estrés, pueden generar ansiedad, agotamiento mucho más rápido e incluso depresión. Otro caso también son los ambientes tóxicos, donde, como les comento, hay hostigamiento, hay acoso laboral, y por supuesto esto no genera heridas visibles, no ves un corte, no ves sangre, pero afectan profundamente la salud mental de los trabajadores. Entonces también ese es un tipo de peligro que se tiene que evaluar con mucho cuidado, con mucha exhaustividad. Biológicos. Se producen cuando los trabajadores se exponen a virus, bacterias, hongos, vectores, dengue, mosca, etc. El ejemplo más común de este tipo de peligro es lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el personal de salud. Durante la pandemia atendía a pacientes con COVID de forma impresionante y evidentemente por el contacto se enfermaba. También podemos pensar que en trabajadores agrícolas que están expuestos al dengue o a la malaria por la presencia de mosquitos también pueden tener algún tipo de riesgo. Los riesgos eléctricos son evidentemente cuando se dan instalaciones eléctricas no seguras, ¿no? Como cables en mal estado. Luego tenemos los peligros locativos que están relacionados con la infraestructura o el orden en el centro laboral, ¿no? De repente un piso desnivelado, un piso que siempre está húmedo, resbaladizo, que puede causar una caída, etcétera. Peligros ergonómicos. Estos tienen que ver mucho con lo que yo les he comentado anteriormente, las posturas, son lo que tiene que ver con las posturas forzadas, los movimientos repetitivos o la manipulación manual de carga sin el traje adecuado, ¿no? Por ejemplo, trabajadores que levantan sacos de 50 kilos todos los días, una persona, por ejemplo, como yo, que pasa frente a la computadora más de 8 horas, ¿no? Con una silla, yo evidentemente tengo mi silla con soporte lumbar, pero hay personas que no tienen ese tipo de silla. Entonces, estas situaciones pueden provocar lesiones musculares, pueden provocar tendinitis, lumbalgias, dolores en la espalda, etcétera, o enfermedades también a largo plazo si es que no se trata o no se tiene una correcta postura. Físicos. Son aquellos ya que provienen de factores ambientales, ¿no? Ruidos, vibraciones, temperaturas, radiaciones. El tema de la luz de la computadora también es un peligro físico y todo eso también tiene algún tipo de impacto si es que la larga no se controla y no se revisa correctamente. Entonces, todos estos peligros tienen algo en común. Si no se gestionan, si no se revisan correctamente, se convierten en riesgos que pueden terminar en accidentes o enfermedades profesionales. Por ejemplo, todo lo que hemos visto ergonómico puede terminar en una enfermedad profesional. Por eso la clave está en reconocerlos, evaluarlos y aplicar medidas de control. La prevención comienza aquí, en la capacidad de observar y detectar los peligros, porque lo que no se ve no se controla y lo que no se controla tarde o temprano genera un accidente o una enfermedad ocupacional. Ahora, quiero que todos se conviertan en detectives del peligro. ¿Ya? Muchas veces pensamos que los riesgos solo existen en fábricas, solo existen en minas o en grandes obras, pero la realidad es que los peligros pueden estar junto donde estamos trabajando en este momento. Ustedes están seguramente sentados en alguna oficina escuchándome, están trabajando, están caminando, dirigiéndose a algún lugar, etc. Entonces, lo que quiero que hagan ustedes en este momento, rápidamente, es que miren a su alrededor, ¿no? Porque no es muy fácil, no es muy difícil mirar a su alrededor. Quiero que miren a su alrededor y vean si hay cables sueltos, si hay cables conectados de forma improvisada, lo loco, ¿no? Quiero que vean si es que hay sillas o mesas que tienen bordes de repente filudos,
que están mal acomodados, ¿no? Por ahí de repente alguien siente que la ventilación no es la adecuada, tiene frío, o de repente que la iluminación es muy baja y está forzando la vista. A ver, quiero que me digan, pueden ser otros ejemplos, pero ¿cuál es el ejemplo que ustedes más o menos pueden revisar en este momento? A ver, ¿qué consideran que pueden estar de repente teniendo en este momento como un riesgo? A ver, quiero que me lo digan por el chat. Vamos a ver por acá. No me hagan preguntar. Quiero que me digan, pueden ser algunos de los que yo les he comentado, pueden decir otro, pueden decir el mismo, no hay ningún problema, pero quiero que esté alineado a lo que realmente ustedes tienen en este momento. Porque seguro que están sentados en algún lugar, seguro que están caminando a algún lugar, están con el teléfono en la mano, están mirando a la laptop, de repente el brillo lo tienen muy alto, les molesta la vista, etcétera. A ver, díganme alguno de lo que puedan ubicar en ese momento. Vamos a ver por acá el chat. Bienvenidos a nuestra clase. Saludos. Algunas preguntas. Will dice que tiene cables sueltos de energía. ¿Ok? Bueno, esos cables sueltos son un peligro eléctrico. Jennifer dice, hay cables sueltos en la calle de la construcción, por el parque. Jennifer también tiene peligros eléctricos cerca. Diana dice, en los mercados, justo en los pasadizos están con sus productos de venta en el pasadizo. Sí, eso también puede ser un peligro locativo, ¿no? Puede ser un peligro locativo, puede ser también un peligro físico, etcétera. Incluso el mismo hecho de estar sentados, mucho tiempo sentados, frente a una computadora, puede convertirse en un peligro ergonómico. No recuerden mucho su postura, recuérdense mucho su postura, el esfuerzo repetitivo tal vez de las manos al teclear que están ahí trabajando, la tensión de la espalda, ¿no? Y no olvidemos los peligros psicosociales siempre. La sobrecarga de trabajo, el estrés por cumplir plazos, la presión constante, todo eso también es un riesgo que no se ve, pero siempre hay que estar atento a ello. A ver, ¿qué nos dice Andrea? Acumulación de libros y documentos en zonas por evacuación en caso de emergencia. Dios mío, ese es un riesgo terrible. Miren lo que nos dice Andrea. Acumulación de libros y documentos en zonas de evacuación en caso de emergencia. O sea, sucede un terremoto, un accidente donde está Andrea ahorita y no tiene por dónde salir. Así es simple. Y ese es un riesgo, pero un riesgo grandísimo, es un riesgo locativo. Diana nos dice, los postes de luz están muy cerca de las ventanas y cuando hay niños es un peligro. Por supuesto que sí, todo eso es un peligro. Entonces, lo que ustedes pueden ver, en todos lados hay peligro. No necesitamos estar en un sector minero, en un sector agropecuario, no. En nuestro mismo espacio puede existir un peligro que sea materia de revisión por parte del Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo que hemos estado revisando. No se trata de hablar siempre de peligros lejanos, sino detectar aquellos que conviven con nosotros en el día a día, identificándolos para que podamos tener ese primer paso y luego controlamos. Luego, recuerden, identificamos, controlamos y prevenimos accidentes o enfermedades ocupacionales. Entonces, yo siempre los invito a observar y compartir, ¿no? ¿Qué peligros puedo ver ahora mismo en este espacio donde estamos? Cada observación es una alerta que puede marcar la diferencia para nuestra propia seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo siempre los invito a que sean detectives del peligro. Siguiente, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión es como el esqueleto que sostiene toda la cultura preventiva de una empresa. Está compuesto por 4 grandes etapas. Planificación, implementación, monitoreo, finalmente normativas y certificaciones. En conjunto, todas estas de aquí, lo que nos hace es tener una cadena que tiene 4 eslabones grandes. Si uno se rompe, ¿no? Por ejemplo, si se rompe la de planificación, que es donde está el reglamento interno de seguridad y salud, la política, el plan, el mapa de riesgos, el IPRC, etcétera. Si se rompe uno de estos, que son importantísimos todos, todo se deja de planificar bien, se deja de implementar porque no se controla, porque se ignoran las normas, todo el sistema va a fallar. Y realmente uno de estos puede parecer insignificante, pero todos son igual de importantes.
La implementación de seguridad y salud en el trabajo. Recuerda las capacitaciones son importantísimas, porque lo que no se sensibiliza tampoco se puede ver, tampoco se puede manejar. Entonces recuerden que si funciona todo de manera integral, se asegura un entorno donde la prevención es la regla y no la excepción. Recuerden que esto es mínimamente obligatorio, ¿ya? Y también tiene los formatos referenciales que vimos en el marco normativo. Las capacitaciones, siempre que capaciten tengan su lista, su acta de asistencia. Recuerden que son 2 capacitaciones obligatorias al año en seguridad y salud en el trabajo. Los exámenes ocupacionales, las políticas, los registros obligatorios, siempre tengan todo archivado y ordenado porque así también van a asegurar éxito en cualquier inspección que tengan o por supuesto cualquier evidencia que puedan manejar para tenerlo alineado y contabilizado. Principales obligaciones en SST. ¿Qué nos dice en este punto? Cuando hablamos de seguridad, salud en el trabajo, no solo se trata de buenas prácticas, sino de obligaciones legales que las empresas deben de cumplir sí o sí. Ustedes pueden ver acá una lista y pueden agarrar esta presentación y hacerse un checklist para ver qué es lo que les falta o qué es de repente lo que tienen que comenzar a implementar o a recordar a su empleador que implemente, ¿no? Porque recuerden que todos tenemos, digamos, la obligación de ser agentes de cambio o detectives de seguridad y salud en estos temas, ¿no? Por ejemplo, contar con un sistema de gestión de seguridad y salud. Eso significa tener un marco organizado que permita planificar, que permita implementar, que permita controlar todo lo relacionado a seguridad y salud. No basta con solamente hacer acciones aisladas, se necesita un sistema que integre todo. Siguiente, la política de seguridad. No es un papel solamente para archivar, debe ser realmente un documento que guíe decisiones y que sea visible, porque esta política debe estar además colocada en lugares estratégicos para que todos las recuerden a diario. Es una recomendación que yo siempre le hago a los empleadores con los que trabajo. Siguiente, contar con un reglamento interno de seguridad y salud y también un IPERSEC. El reglamento interno es donde se explican todas las reglas y deberes de la empresa a nivel de seguridad. Y el IPERSEC es la matriz donde se identifican los peligros y se establecen las medidas de control. Entonces también es obligatorio esto y adicionalmente contar con un mapa de riesgos, porque el mapa de riesgos es como el plano de la empresa. Va resaltado realmente o va resaltando, mejor dicho, todos los puntos peligrosos que tiene una empresa. Eso permite a cualquier trabajador o visitante identificar zonas críticas. Evidentemente, para algunos sectores es obligatorio tener este mapa de riesgo y para otros, evidentemente, no lo es. Siguiente, los exámenes médico-ocupacionales, ¿no? También son importantísimos. Las capacitaciones a tus colaboradores también. Crear un comité, un supervisor de seguridad, entregar los equipos de protección de personal necesarios a tiempo, ¿no? Recuerden que todo esto es una lista que ustedes pueden hacer y pueden revisar si es que la tienen o tienen que implementar algo, ¿no? Y una de las obligaciones más importantes en seguridad y salud en el trabajo, como les comentaba al inicio, que es lo que más revisa SUNAFIL, son las capacitaciones de los trabajadores. Muchas veces se piensa que capacitar es simplemente dar una charla rápida o firmar una lista de asistencia, pero en realidad la capacitación es el medio más poderoso para que las políticas y las normas de seguridad no se queden solo en el papel, sino que se conviertan en hábitos de prevención. La ley, en este punto, exige que los trabajadores reciban capacitación al inicio de la relación laboral, cuando cambien de puesto, cuando se introducen nuevas tecnologías o cuando existen nuevos procedimientos y de forma periódica. Eso significa que no basta con un curso una sola vez, sino que debe ser constante, debe ser adaptado a la realidad de cada empresa y, por supuesto, mínimo 2 veces al año. Mínimo 2 veces al año, ¿ya? Recuerden que también evidentemente tienen que estar registradas, evaluadas, ¿no? De acuerdo con un formato referencial para que puedan también tener todo en orden. Entonces recuerden también que deben contar con un plan, con un programa anual, con registros obligatorios en temas de seguridad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la fiscalización en tema de cumplimiento de seguridad para contratistas o proveedores cuando también se trata de empresas grandes, ¿no? Todas estas obligaciones no son un capricho,
son la base para que el trabajador vuelva a casa sano y salvo. Entonces, cumplirlas evita sanciones, cumplirlas salva vidas, recuerden siempre eso, ¿no? Porque detrás de cada política, de cada matriz, de cada capacitación, lo que realmente buscamos es proteger la integridad de las personas. Y es lo que realmente busca la seguridad y salud del trabajo en toda su magnitud. Lo que vemos aquí es algo que yo les había comentado al inicio que quería que revisemos juntos, porque esto no es teoría, eso es un caso real. Que de hecho, un trabajador en este caso, para hacerles la historia más rápida, pierde la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba una caja sin la protección adecuada, ¿no? Al investigar se comprueba que las condiciones eran totalmente inseguras, ¿no? Cajas eléctricas expuestas, accesibles a que cualquier persona sin ningún tipo de equipo o de repente capacitación en esos temas la pueda usar o la pueda configurar o tocar, etcétera, y sin ningún tipo de medida preventiva. Entonces, una filia acredita la infracción de seguridad aquí y la falta deliberada de medidas de seguridad. Ahora, ¿qué pasa entonces en este caso? La negligencia del empleador configura responsabilidad penal, es decir, ya no estamos hablando solo de una multa administrativa, sino de un delito tipificado en el Código Penal que está vigente desde abril de 2019. Esto significa que la omisión del gerente por no garantizar condiciones seguras se tradujo en consecuencias jurídicas graves. Evidentemente el trabajador murió, ¿no? Murió el trabajador y la salud también de las personas de su entorno se vio afectada. Y cuando el empleador no las cumple, pues evidentemente la ley es clara, ¿no? La responsabilidad es personal y es directa, ¿no? Porque la muerte de un trabajador tiene que ver mucho con la responsabilidad de una persona, porque la empresa estaba a cargo de una persona, y se abre un proceso penal contra la máxima autoridad de la empresa, que era el gerente en este caso, gerente general. Entonces, en este punto, ¿no? La elección es fuerte, pero es necesaria de decir. Cada accidente mortal es en el fondo una cadena de negligencias que pudieron evitarse. Y el gerente general, por su posición de responsabilidad, en este caso, no podía mirar hacia otro lado, porque eran demasiadas fallas las que tenía esta compañía, a la cual se le multa, evidentemente, de forma administrativa, pero también tiene un tema de delito, ¿no? Cuando hablamos de gestión de seguridad y salud, no lo hacemos solo por cumplir la ley o por evitar sanciones, lo hacemos porque detrás de cada trabajador, siempre yo les voy a comentar, hay una vida, hay una familia, hay un derecho fundamental que no se negocia y el derecho es el de volver a casa sano y salvo, ¿no? Entonces, cada accidente mortal es nuevamente una cadena de negligencias que puede evitarse y el gerente, en este caso, por su posición de responsabilidad, no podía mirar hacia otro lado porque evidentemente estas eran cosas que se tenían que hacer dentro de esta compañía y no se hicieron en su momento. Entonces, este es uno de los casos y este es otro, que es cuando sucede la pandemia, ¿no? Durante la pandemia del COVID-19 surgieron muchas dudas sobre la responsabilidad de los empleadores en casos de contagio y de fallecimiento de trabajadores, ¿no? En este caso, eh, digamos, vemos que la ayuda a entender cómo la justicia laboral aborda el tema, porque la Corte Superior señala que los empleadores no son responsables de un trabajador por COVID con una condición, siempre que hayan cumplido con todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa esto nuevamente? Que si la empresa implementa protocolos, capacita, entrega equipos de protección personal, refuerza la limpieza, desinfección, garantiza un ambiente laboral seguro, no puede atribuirse la responsabilidad directa por un hecho como la pandemia, que es un caso fortuito o un caso de fuerza mayor, que excede el control del empleador, ¿no? Porque no basta con alegar que un trabajador se contagió en el centro de trabajo, en este caso de la COVID, sino lo que analiza esta sala es que si el empleador cumplió diligentemente con la norma de seguridad y salud, no responde por la muerte del trabajador. Si incumple, ahí sí se configura responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, como fue la que vimos anteriormente. Entonces, el Tribunal de Fiscalización Laboral también resuelve la misma línea, ¿no? Señalando que es indispensable que las empresas mantengan evidencia de cumplimiento de sus obligaciones con el checklist que hemos visto anteriormente. Planes, registros, capacitaciones, entrega de equipo personal,
entre otros, ¿no? La repercusión para las empresas es clara. Cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo no solo previene accidentes y enfermedades, sino que también protege legalmente frente a reclamos, demandas o, por supuesto, temas de delitos que pueden recaer dentro de dentro de una persona que lidera en una empresa que tiene la obligación de cumplir con todo lo que es correspondiente a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para concluir, quiero que nos quedemos con algo importantísimo, que son 3 ideas fundamentales de todo lo que hemos visto. Yo sé que esta información es bastante densa. Primero, cumplir con las normas de seguridad y salud protege tanto a la empresa como a los trabajadores. No se trata solo de evitar sanciones, de evitar multas, sino que también tenemos que prevenir accidentes, enfermedades y pérdidas humanas. Pensemos en una empresa que implementa su plan de prevención de riesgos, que capacita al personal y entrega los equipos de protección como una empresa que va a tener todo correspondientemente hecho en temas de para una inspección, si es que te llega, para que no tengas ningún tipo de, digamos, multa o algún tipo de procedimiento, pero también pensemos que el resultado aparte de este va a ser otro. Trabajadores más seguros, con una organización blindada frente a reclamos por parte de trabajadores, no responsabilidad, porque una vez más recuerden que no solamente la SUNASIL es la que multa o la que puede tener algún tipo de conflicto de intereses con la empresa, también pueden ser sus mismos trabajadores, ¿no? Y recuerden que dentro del derecho civil existe una materia que se llama responsabilidad civil, que es donde puede ejercer toda su potestad el trabajador si es que quiere pedir alguna indemnización. Y la indemnización se divide entre varios tipos. El lucro cesante, el daño moral, el proyecto de vida, y también tenemos el quantum indemnizatorio, que el quantum indemnizatorio es la fórmula que propone el trabajador y luego es aprobada por el juez para ver cuánto paga la empresa o la contraparte por indemnización de daños y perjuicios. Entonces, la responsabilidad del empleador está directamente vinculada a la diligencia con la que se actúe. Si cumple, podrá exonerarse de responsabilidad sin ningún problema, como lo vimos en el ejemplo de la COVID. Pero si no cumple, la negligencia puede derivar en sanciones administrativas o incluso de responsabilidad penal, como vimos. Entonces, la gestión proactiva es la clave. No basta con reaccionar cuando ya ocurrió un accidente, sino que siempre tenemos que adelantarnos en temas de seguridad. Prevenir y tener todo alineado siempre va a hacer que la seguridad no solamente sea algo que tiene que cumplirse como acto administrativo, sino también va a ser algo que nos va a ayudar a tener realmente ese verdadero cambio que todos queremos, ¿no? Que la seguridad deje de ser una obligación aislada para el empleador, para los trabajadores y se convierta en un compromiso colectivo. Entonces, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Nuevamente, muchas gracias por su atención, por su participación, ¿ya? Y si tener consultas, preguntas. Tenemos 5 minutos. No sé si Arnold tiene que hacer alguna, digamos, alguna eh, intervención. Así que, bueno, yo aquí me quedo atenta para lo que puedan ustedes necesitar o Arnold quiera decir algo al respecto.